Hola, ¿qué tal? Soy Juanito Libritos y estoy grabando este vídeo de madrugada porque parece que esta es la nueva normalidad, al menos para los docentes que acabamos de empezar el curso y que nos enfrentamos al abismo. Mirad, este vídeo es muy curioso para mí porque yo creo que es la primera vez en este canal que yo tengo una idea súper clara para hacer un vídeo, pero que después, digamos, de tomar los apuntes necesarios para desarrollarlo, una vez que le doy a grabar a la cámara, digo, no, esta no es la idea que a mí me gustaría transmitir en mi canal. Os cuento, resulta que como ya habéis visto en el título, este vídeo pretende recopilar las 5 mejores novelas gráficas de la historia. Me parece una idea súper guay. Claro, cuando yo pensé en esto, lo que hice fue intentar hacer una lista objetiva. Una lista, digamos, que se basase en la trascendencia social, o en los premios, o en la crítica. Pero reflexionando sobre ello, me di cuenta de que en realidad eso os lo puede ofrecer mucho mejor que yo, pues yo que sé, el New Yorker o cualquier publicación internacional que tenga expertos sobre este tema. Que lo que para mí tenía sentido era hacer un top 5, pero según mi criterio y según mi percepción. Siempre subjetiva totalmente, por supuesto, yo de eso soy consciente. Pero también creo, por otra parte, que cualquier lista que se haga de algo artístico va a ser siempre subjetiva. Por supuesto que va a ser mucho más subjetiva si lo hace simplemente un lector aficionado como yo, que si lo hace una redacción de expertos que se reúnen y votan según la crítica, según no sé qué, ¿no? Pero al final, ¿cómo es el arte mensurable? ¿Cómo podemos decir que una cosa es mejor que otra? O que algo pertenece al top 5 y que se ha quedado a punto y que sería el sexto. ¿En qué nos medimos? ¿En los premios? ¿En la recepción de la crítica? ¿En la recepción del público? ¿En las ventas? No lo sé. A mí todo eso no me importa tanto, ¿no? Entonces pensé que era mucho mejor hacerlo según mi percepción subjetiva, pero intentando, eso sí, no hablar de las novelas gráficas que me han gustado a mí, sino las que, según yo, según mi criterio, según mis gustos, son las mejores de la historia. No sé si esto se ha entendido muy bien, pero yo estoy seguro de que me habéis entendido en la primera frase y que no necesitabais 17 frases más. Pero bueno, eso es lo que os quería comentar hoy. Esta lista, bueno, pues para mí es maravillosa porque voy a hablar de 5 libros que a mí me maravillan y que me fascinan. Y es muy curioso para mí pensar que quizá en el futuro, dentro de 3 meses, dentro de un año, dentro de 5 años, alguien haga esta lista y ¿por qué no? ¿Por qué no podemos soñar? ¿Por qué no en la lista de las 5 mejores novelas gráficas del mundo de dentro de X meses? Alguien a lo mejor mete a Mariquita. Mariquita, mi libro, el 19 de noviembre a la venta en todas las librerías de España. Ya lo podéis pedir en precompra. Que por cierto, yo me he dado cuenta que a lo mejor mucha gente no sabe que mi libro es una novela gráfica. Es decir, que la he escrito y dibujado yo. Que igual es que eso no lo había comentado, porque es que me he dado cuenta de que no he hablado en este canal casi nada sobre mi libro. Así que quizá lo que procede es hacer un vídeo específico sobre mi novela gráfica Mariquita, una historia autobiográfica sobre la homofobia que podréis tener en vuestras casas dentro de días. Así que vamos a hacer una cosa. Si este vídeo... Bueno, este vídeo no. Cuando en este canal lleguemos a los 8000 followers... ¿Vale? Cuando en este canal lleguemos a los 8000 followers, os hago un vídeo en exclusiva explicándoos todo lo que tenéis que saber sobre Mariquita. Así que allá vosotros. Vosotros sabréis si os suscribís o no. Si no os suscribís, os vais a quedar sin saber de lo que trata el libro. Bueno, en fin, esto era un momento de autopromoción, que ya sabéis que es importante, ¿no? Mirad, tampoco voy a entrar en esta polémica, que a mí me parece como súper absurda y como tal, de la diferencia o esa guerra interna que hay, sobre todo entre los dibujantes de cómic, de
cómic o novela gráfica. Porque es que para mucha gente llamar novela gráfica a las novelas gráficas es como despectivo para el cómic. Porque parece como si quisiéramos crear una categoría que está por encima del cómic o como si el cómic nos pareciese poco. A mí, mira, esa historia me da igual. Yo identifico perfectamente, aunque sea difícil de explicar, qué es para mí un cómic y qué es para mí una novela gráfica. Y en medio hay un montón de cosas. Y hay libros que a lo mejor una parte del libro es muy cómic y el resto es novela gráfica, o al revés. O en una novela gráfica hay partes muy cómic. A mí me da igual. Yo dentro de los cómics hay cómics que me encantan, pero que los identifico como cómic porque a lo mejor son historietas cortas de una o varias páginas de temas muy distintos. Puede ser humorístico o puede ser no humorístico, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Hark a Background, que son viñetas usando, digamos, haciendo humor con personajes históricos, que es una cosa maravillosa, que la autora se llama Kate Beaton, que os lo recomiendo un montón. O, por ejemplo, otro que no tiene absolutamente nada que ver con eso, pero que también lo considero cómic, que es Hipérbole y Media, que es un tocho así, además. Pero son historietas muy cortas, de cosas muy cotidianas, y que está hecho casi con palitos, con monigotes, de la autora Ali Brosh. Y que seguro que os suena porque una de sus viñetas se hizo muy famosa y es como un meme, ¿no? El de, ¿qué queremos? Ahora, no sé qué. ¿Cuándo lo queremos? Ahora. Seguro que os suena. Pues mirad, esos dos cómics para mí, por ejemplo, son maravillosos y los amo. Pero eso, para mí, en mi cabeza, eso es estrictamente cómic. De lo que hoy venimos a hablar son de novelas gráficas, que ¿cómo podríamos definirlas? Pues son libros, obviamente, en los que se mezcla la palabra y el dibujo, y en el que se cuenta una historia dirigida al público adulto, una historia de cierta extensión, y una historia en la que a lo mejor no siempre tiene por qué estar, digamos, encorsetada al tema de viñeta, bocadillo, ¿no? Sino que tiene, a lo mejor puede tener, perdón, una expresión gráfica más amplia, no lo sé. En fin, yo sé que esta perorata que acabo de soltar va a enfadar a mucha gente y me van a poner verde, pero a mí no me importa porque es, no sé, la visión que yo tengo. Y bueno, pues cada uno tendrá la suya y ya está. Vamos a empezar ya con el ranking, ¿vale? Como digo, es ultra subjetivo. Y como es subjetivo, es mi ranking. Y como es mi ranking, no me falta ningún libro, ¿vale? Es decir, no me falta ningún libro, no me falta ninguno porque son los 5 que yo he elegido. Si yo estuviese hablando, por ejemplo, pues de la tabla periódica y dijese 10 componentes y fuesen 11, pues sí me falta uno, pero aquí no me falta ninguno porque son los que yo he elegido de forma subjetiva. Lo quiero dejar claro porque es que la gente después es muy pesada. Pero yo sé que lo habéis entendido y también sé que no tengo que regañar a los desconocidos, especialmente a través de internet. Así que eso es una lección que tengo que aprender. Vamos a empezar con este ranking. No está como primero, segundo, tercero, sino que las 5 para mí, por distintas razones, son igual de valiosas e igual de importantes. Y también las he elegido por la trascendencia que éstas hayan podido tener en la cultura popular o en otras artes, ¿no? Creo que eso es muy interesante porque en el momento en el que se produce la transmisión de una historia, de un formato a otros formatos, como vamos a ver a continuación, pues creo que eso hace que esa historia trascienda, que llegue a un público más amplio y que se asiente, digamos, como parte más impactante o más importante de la cultura popular. Mirad, la primera de ellas, estoy seguro de que muchísimos de vosotros la habéis leído porque es como un libro espectacular, que además tiene muchísimos fans, que es Persépolis. Persépolis es una novela gráfica de la autora Marianne Satrapi y se publicó en 2001. Aunque después en 2007 se hizo una película que la verdad está muy bien porque recoge muy bien el espíritu del libro y la base, el fondo del libro y también la estética del libro.
estoy seguro de que está así de bien construida la película porque Marianne Satrapi, la autora, tuvo un papel súper importante en la producción y en la dirección, si no me equivoco, de esta adaptación cinematográfica. Mirad, cuenta la historia de una niña. Cuenta la historia de una niña en Teherán. Y entonces, a través de los ojos de esta niña, que tiene la suerte de nacer en una familia muy progresista, en una familia que le da muchas libertades y tal, pues a través de los ojos de esta niña y de su familia, vemos cómo en Irán el gobierno se radicaliza. Entonces, vemos cómo Irán pasa de ser un país con ciertas libertades a religiosamente caer, digamos, en el extremismo y convertir la vida cotidiana de las personas en algo mucho más difícil, ¿no? Especialmente, por supuesto, entre las mujeres y especialmente, por supuesto, entre los opositores. Esta niña, pues, que tiene una imaginación portentosa, que, por ejemplo, se plantea muchas cosas, que habla en primera persona con Dios, que tiene una relación preciosa con su abuela, que es de las cosas más bonitas que hay en este libro. Bueno, pues a través de la mirada de ella y de sus padres vemos cómo su país está cambiando. Además tiene como flashbacks que nos cuenta la historia la historia del país, que nos cuenta la historia de Irán. Entonces me parece súper interesante porque es que se aprende un montón. Ella la conocemos de niña, se hace adolescente y llega un momento que el ambiente en su país está tan complicado que sus padres, digamos, toman la difícil decisión, porque separarte de una hija y mandarla al extranjero, imagínate cómo de difícil es, de darle a la niña la oportunidad de irse a estudiar a Francia. Entonces, bueno, ahí empieza, digamos, otro capítulo de la historia en el que ya no estamos en Irán, pero que seguimos hablando de la cultura iraní, de las raíces iraní, de la cultura iraní, porque esta chica que se va a Francia se encuentra en Europa, digamos, con un choque cultural importante. Y además se encuentra con las reticencias que la Europa de los años 70, de principios de los 80, tiene hacia una persona de origen iraní. Entonces, se habla de un montón de cosas, se habla de política, se habla de religión, se habla de familia, y se cuenta una historia que es alucinante. Yo es que lo recomiendo muchísimo. Es un libro además que he trabajado en la ESO. En tercero, cuarto se puede trabajar este libro perfectamente. Y la verdad es que es una maravilla. Es un libro además que yo creo que le puede gustar a todo el mundo, porque si lo piensas, al final es una historia familiar, y es una historia de superación, y es una historia de supervivencia. Es una historia de supervivencia. Y la palabra supervivencia no va a ser la única vez que salga en este vídeo, porque vamos a hablar de este concepto un poquito más adelante. Contadme, ¿habéis visto Persépolis? ¿Habéis leído Persépolis? ¿Os gustó Persépolis? ¿Cómo de fans sois de Persépolis? Estoy seguro de que muchos de vosotros lo seréis mucho. Este libro consiguió el premio más importante del Festival de Angulema, que es el festival de cómics más importante que hay, y la película consiguió la Palma de Oro. Así que, pues imaginaos, es que es una gloria. Mirad, ahora vamos con mi segunda recomendación en este top 5 de las mejores novelas gráficas de la historia. Y es un libro del que ya he hablado en este canal, pero que no me importa volver a hablar de él porque es que no me canso. No me canso de Alison Bechdel. Mirad, Fun Home, es como la traducción sería una... Bueno, es que claro, la traducción es... Porque puede ser una casa divertida, pero también, digamos, esta familia se dedica al negocio funerario. Entonces yo creo que lo de fun, creo que tiene que ver también con funerario. No lo sé, esto se me acaba de ocurrir ahora, ¿eh? Igual estoy desvariando. Mirad, Alison Bechdel es una autora de cómic que había conseguido muchísima fama, aunque eso sí, digamos, en un nivel más underground, más minoritario, porque durante décadas, desde los años 80, había publicado una serie de historietas en las que contaba
la vida cotidiana y el evolucionar de la vida de un grupo de amigas lesbianas. Estas historietas se titulaban Unas bollos de cuidado, eh, aunque en algunas versiones en español lo de bollos o bolleras se ha traducido por unas lesbianas de cuidado, pero no creo que debiese traducirse así, porque en inglés no se usa la palabra lesbian. O sea, Alison Bechdel no usa la palabra lesbian, sino que usa la palabra dyke. Así que creo que es más bien bollo o bollera que lesbiana. Pero bueno, como digo, ella se hizo muy famosa por unas tiras costumbristas cotidianas que contaban la vida de un montón de amigas, de varias amigas, en las que, bueno, pues había un personaje que era identificado con ella, incluso físicamente, y que era un poco la narradora de la historia, ¿no? Yo de estas viñetas soy súper fan, porque además se recogieron en un volumen muy gordo hace unos años, y yo ese volumen, pues la verdad para mí es que es como la Biblia, porque es que lo disfruté un montón y además lo intenté dosificar para consumirlo a lo largo de, no sé si fueron 3 años o 4 años o una cosa así, y lo disfruté un montón. Entonces, ella ya tenía su fama, ¿no? Ella ya tenía su fama por haber creado esta historia que mezclaba la realidad y la ficción. Y ella ya tenía también su fama porque de estas historietas había salido algo que después se ha hecho súper famoso, que es el test de Bechdel, que es el test en el que mediante 5 preguntas que se le hacen a una película que tú estás viendo, ves cómo de grande es, digamos, la diferencia de género, ¿no? Como algunas películas que nosotros consideramos películas normales y corrientes, pues a lo mejor no hay personajes femeninos que hablen entre sí, no hay personajes femeninos con nombre propio, no hay personajes femeninos que hablen de otras cosas que no sean un varón. Entonces, bueno, pues este asunto es interesante, pero no me voy a meter en él porque sería para un vídeo solo. Entonces, como digo, ella ya tenía su fama, ya era una persona muy curtida en 1000 batallas y decidió hacer un ejercicio de valentía enorme y ilustró y creó una historia que hablaba de su familia. En esta historia, en Fun Home, Alison Bechdel cuenta su infancia y su adolescencia en una familia de clase media estadounidense, con un padre, una madre y hermanos, en el que ella, desde muy pequeña, está descubriendo su lesbianismo y en el que ella, en un momento dado, empieza a sospechar que su padre, con quien tiene una buena relación, es gay. Entonces, es una especie de viaje familiar de introspección en el que ella se analiza a sí misma y analiza la figura de su padre. Y cuando digo de introspección, lo digo con todas las letras del mundo porque en este libro es súper importante el tema del psicoanálisis y es súper importante el tema de la historia de la literatura. Es un libro muy complejo, es un libro perfecto, es un libro maravilloso, es un libro al que no le sobra ni una coma. No es tan bueno el siguiente que hizo, que trataba sobre su madre, no es tan bueno para nada, se hace un poco petulante para mi gusto, pero Fun Home es un libro perfecto. Entonces, pues habla de una familia con esta particularidad. Con esta particularidad que ella va, digamos, desvelando poco a poco, que va desentrañando, porque, bueno, pues su padre tiene un final trágico y eso le hace preguntarse a ella muchas cosas, ¿no? A mí es un libro que me encanta y fijaos, cuando hablábamos al principio de la trascendencia de estas novelas gráficas a otras artes, no me refería solo a las que se han convertido en películas, sino que es que, por ejemplo, Fun Home se ha convertido en un musical, que me parece una cosa maravillosa. Un musical que no cualquiera, sino un musical que en 2013 llegó a ganar un Tony. Así que imaginaos, ¿no? Esta historia es que es muy redonda y está muy bien contada. Yo el musical, por desgracia, no lo he podido ver, pero bueno, no pierdo la esperanza. Ya hemos hablado de 2 libros y nos quedan otros 3. Mirad, este tercer libro lo conoce todo el mundo y lo ha leído mucha gente. Yo lo tenía desde hace un montón de tiempo, pero por H por B no le había dado chance. Sin embargo, llegó la cuarentena
y estaba escaso de libros y empecé a sacar de las estanterías lo que tenía ahí pendiente por leer. Y saqué Maus. Y bendita la hora en la que saqué Maus, porque vaya librazo. Mirad, Maus es un libro es una novela gráfica de el autor Art Spiegelman, ¿vale? Que cuenta la historia de su padre, que es superviviente de Auschwitz. Entonces, este es una historia que salió en varios volúmenes desde finales de los años 80 y que se recopiló como un libro gordito en el 92, llegando a ganar el premio Pulitzer. Como digo, se cuenta la historia de supervivencia de su padre. Pero no solo se cuenta eso, aunque es lo más famoso y es lo más importante. Este libro está hecho, digamos, en formato de entrevistas. El autor, ya siendo un hombre adulto, le está preguntando a su padre su historia de juventud y la está convirtiendo en un cómic. Y nosotros somos testigos de esas entrevistas. Entonces, a la vez se nos está presentando la historia de juventud del padre del autor, pero a la vez también se nos está hablando de la relación que ellos dos tienen, siendo un anciano y un hombre adulto, y cómo la vejez modifica el carácter del hombre, cómo la vejez modifica las relaciones entre ellos, cómo el día a día de esa relación no es nada fácil, y cómo este señor, que sobrevivió a esta terrible tragedia, vive con sus secuelas. Vive con sus secuelas que a lo mejor no son visibles. No es que a este hombre le falte un brazo ni nada de eso, sino que este hombre ha visto morir a mucha gente, ha visto sufrir a mucha gente y ha escapado de la muerte y del sufrimiento por los pelos muchas veces. Entonces, eso está en su cabeza. Y es algo de lo que no se puede librar de ninguna forma, ¿no? Entonces, como digo, cuenta la historia principal, por decirlo de alguna manera, cuenta la historia de los judíos polacos que en el momento en el que irrumpe el nazismo, pues los empiezan a detener, los empiezan a llevar a campos de internamiento, los empiezan a llevar a campos de exterminio. Habla de la huida, habla de la supervivencia y habla de las perrerías que le hacen a estas personas, ¿no? Este libro es muy famoso, es muy particular, porque los personajes están, digamos, construidos como animales antropomorfos. Los judíos, por ejemplo, todos son ratoncitos, ¿no? Ratoncitos con cuerpo de persona. Los nazis son gatos, los franceses son ranas, los estadounidenses son perros y los polacos son cerdos, si no me equivoco. Es una novela que te rompe, es una novela difícil, es una novela dura, no es una novela para leer en cualquier momento, pero es una novela que hay que leer. Es importantísimo leerla para que no se nos olvide y para que no perdamos la perspectiva de a dónde llevan los extremismos y a dónde ha estado Europa hace nada. Estamos hablando de los años 30 y 40. Entonces, es una lección de historia convertida en cómic. Es una novela gráfica grandiosa. Esto no lo he descubierto yo, esto lo sabe todo el mundo. Pero, por supuesto que tenía que estar en mi ranking y tenía que encontrar este espacio para recomendarla, para recordarla y para homenajearla también, porque es una historia muy importante. Y ahora vamos con el cuarto. El cuarto es un libro, es una novela gráfica muy peculiar. Me he dado cuenta de que los otros 4 libros tienen muchas cosas en común, pero este del que voy a hablar ahora se sale de la tónica, ¿no? Porque quizás es un poco más underground, quizás es un poco más incómodo, un poco más moderno en sus formas o en su fondo, no lo sé, pero también es un libro que ha tenido muchísima trascendencia y muchísimo impacto en la cultura popular y en varias generaciones, ¿no? Especialmente en la generación que se refleja en esta historia. Estamos hablando de Ghost World y que es el libro más famoso de Daniel Clowes.
Daniel Clowes es un dibujante canadiense que, digamos, en sus otros libros, de historietas cortas, de repente creó a dos personajes, dos amigas que acababan de terminar el instituto, que tenían 18 años, que vivían en una ciudad anónima y anodina de Estados Unidos, y bueno, pues que se paseaban para arriba, para abajo, intentaban ganar dinero, en un momento de gran incertidumbre para ellas, sin saber qué iba a ser de ellas en el futuro, sin saber qué les deparaba la vida, y no sé, quejándose de todo lo que ven a su alrededor, criticando todo lo que ven a su alrededor, mofándose de la gente con la que se encuentran. Entonces, es como una novela gráfica que como que encapsula una estética muy concreta de un momento, de los años 90, una filosofía como así como de la generación X y tal, como muy desencantados de la vida y muy como de vuelta de todo. Y se construyeron dos personajes que son maravillosos, que son las dos protagonistas de esta novela. Como digo, habla de la amistad juvenil, habla de la gente rara, que es una cosa súper importante, y desde muy al principio se convirtió en un clásico de culto. ¿Qué quiero decir con esto? Que se convirtió en un libro que a lo mejor no era un bestseller internacional o algo así, aunque después lo acabó siendo, pero que desde el principio creó una legión de seguidores absolutamente, vamos, que adoraban esta historia y que adoraban estos personajes. Eh, Habla del paso de la adolescencia a la vida adulta y después, en el año 2001, si no me equivoco, se convirtió en una película que también está muy bien y que también tuvo mucha repercusión. Una de ellas es Scarlett Johansson y la otra, Enid, es Thora Birch. ¿Se llama esta actriz? Creo que sí, pero no estoy 100% seguro. En fin, no os voy a contar nada más porque todos la conocéis y bueno, pues ya sabéis esta estética y este tipo de adolescentes que retratan, que están como hartos de todo, que se creen lo más, pero que a la vez tienen miedo del mundo y que, bueno, es una cosa maravillosa. Y yo creo que es también que sirve como documento de una época, ¿no? Creo que eso es interesante. Y mirad, ahora vamos con el quinto. El quinto puede que sea la decisión más polémica, por decirlo de alguna manera, porque aunque el autor es un autor más que consagrado, el libro como tal es muy reciente, ¿vale? Es muy reciente, de hecho es del año pasado, es de 2019. Pero fijaos, es un libro que yo desde el primer momento que tuve en la mano supe que ese no era un libro normal, que yo estaba leyendo algo que se convertiría en un clásico. Y que de alguna forma ya lo era, ¿no? Porque es un libro que se ha escrito a lo largo de 20 años. Estoy hablando de Ventiladores Clyde, que es como la máxima obra de el ilustrador Seth. Seth cuenta en Ventiladores Clyde la historia de dos hermanos. La historia de dos hermanos que heredan una empresa de ventiladores eléctricos y que, bueno, pues intentan mantenerla a flote, como lo hizo su padre, pero que conforme van cambiando los tiempos, pues eso va cayendo, digamos, en desuso y va desapareciendo. Es una historia que habla de la melancolía, que habla de las relaciones familiares, que habla de las rarezas, que habla de la soledad, ¿no? Porque, bueno, en las antiguas sedes de esta tienda de ventiladores vive uno de los hijos y pasan muchas más cosas que no quiero comentaros. Tiene un tono muy desesperanzado, tiene un tono muy melancólico. A este hombre, a Seth, que por ejemplo tiene otro libro que está también traducido a español, que se llama La vida es buena si no te rindes, que a pesar de que el título es horrible porque parece como de autoayuda, es un libro maravilloso, pues él es muy dado a los silencios, a la observación,
a la reflexión y a la melancolía, ¿no? Es un personajazo, vaya, porque él va vestido como si fuera un señor de los años 50, así con su sombrero, con su gabardina y tal, y es un personaje. Pero yo hasta ahora todo lo que he leído de él me ha parecido magistral, porque es capaz de... Tiene un pozo que hace que sus historias sean inmortales. Sean inmortales y sean atemporales. Y yo, desde que estaba con Ventiladores Clyde, al principio, desde que lo cogí, tuve súper claro que eso no era un libro normal y corriente, eso no era un libro pasajero, eso era un clásico. Como digo, esto fue una historia que él empezó a escribir en 1998 y que terminó en 2017. Se publicó en España el año pasado, en 2019. Y se nota el nivel al que está trabajado y se nota el nivel de perfeccionismo de este hombre, que además es un coleccionista nato y, bueno, pues es un personaje, ¿no? Es muy curioso porque, claro, Daniel Close, Seth, Adrian Tomine, con quien estoy ahora también súper obsesionado, son colegas entre sí, ¿no? Aunque tienen cierta diferencia de edad. Y salen unos en los cómics de otros, o se nombran unos en los cómics de otros. Y es muy curioso porque estás leyendo el cómic de uno y me pasó con Tomine hace 2 noches. Estaba con el libro nuevo de Tomine y paso la página y digo, uy, ¿este es Seth? Es que claro, se le reconoce al primer vistazo porque es una persona muy particular. Ventiladores Clyde, una historia familiar preciosa. Y fijaos qué curioso, porque es que de esto no he sido consciente hasta que no he terminado la selección. Y es que de los 5 libros, 4 tienen la característica en común de que están hablando de una historia familiar que comprende a varias generaciones y que reflexiona sobre las raíces, sobre las relaciones interfamiliares y sobre muchas cosas y sobre el uno mismo también, ¿no? Porque todas tienen un componente autobiográfico importante. No, menos Ventiladores Clyde, que esa no. Pero bueno, seguro que hay algo de eso, porque el personaje es él, está claro. No lo sé. En realidad, claro, creo que las obsesiones y los gustos de cada uno se reflejan en lo que después le gusta o no, y es lo que después considera que debería ser conocido por todo el mundo, que debería ser universal o que debería ser inmortal, ¿no? Por eso digo que esta lista es tremendamente subjetiva, pero es mi lista y es la que yo creo que son los 5 cómics o las 5 novelas gráficas que si alguien me dijera, mira, no he leído nunca una novela gráfica, ¿cuál debería leer? Pues yo le cogería este tocho de 5, porque, por cierto, el de Ventiladores Clyde son 500 páginas y viene en un estuche de cartón, que eso es para morirse, porque eso como objeto es de las cosas más bonitas que yo he visto en mi vida en el mundo de los libros. Pues yo a esa persona le iría con estos 5 libros y le diría, toma, para ti, cómete esto, que te vas a cagar. Y me quedaría tan pancho, ¿eh? Estas son las 5 novelas gráficas que yo le prestaría a una persona que me gustaría que se enganchase a las novelas gráficas. Así que ese es el objetivo de este vídeo. Y nada más, ya sabéis, os recuerdo que cuando lleguemos a 8000 os hablaré largo y tendido sobre Mariquita. Y os recuerdo que os podéis suscribir a este canal, pero que también me tenéis en las otras redes sociales, que me podéis encontrar muy fácilmente, porque me llamo Juanito Libritos, Facebook, Instagram, Twitter y Goodreads. Así que estoy localizable para todo el mundo 24/7. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que no se me haya hecho muy largo, no, creo que no. En la media. Y eso, os mando un beso muy fuerte y espero en las próximas semanas seguir actualizando con la regularidad más o menos con la que he estado actualizando en los últimos meses. Lo que pasa es que ya sabéis que la situación ahora es mucho más difícil para mí y que, bueno, pues no sé si voy a poder actualizar todas las semanas como hasta ahora, pero espero que sí, voy a hacer un esfuerzo porque me encanta la regularidad de que vosotros y vosotras sepáis que todos los sábados a las 10 de la mañana hay un vídeo mío para acompañaros en vuestro desayuno. Así que nada más, os mando un beso muy fuerte y hasta la semana que viene.